Vamos a realizar un problema de diseño de experimentos de un solo factor. Como parte de un estudio sobre los restaurantes de comida rápida, se quiere determinar si existe diferencia entre el tiempo promedio de espera de los clientes en la fila para comprar la comida de 3 de estos restaurantes, A, B y C. Se quiere determinar si existe diferencia entre el tiempo promedio de los clientes en la fila a un nivel de significancia de 0.05. En la hipótesis nula, nos dice que todas las medias o todos los tiempos promedios son iguales, que no existe diferencia por restaurante. Pero la hipótesis alternativa afirma que no todas las medias son iguales. Esto lo veremos hasta el final después de haber aplicado el estudio. Se anotaron los tiempos en minutos en la fila de 10 clientes de cada uno de estos 3 restaurantes durante la misma hora. Tenemos restaurante A, el B y el C. Cada uno tiene con 10 clientes. Entonces empezamos aquí a desarrollar y tenemos que el tratamiento es igual a T y el valor de T en este caso va a ser igual a 3. Es igual a 3. ¿De dónde sale el 3? El 3 es en este caso el número de tratamientos o el número de restaurantes en este ejercicio. ¿Sí? Ahora, vamos a determinar la suma total de las observaciones. La tabla le he bajado por acá y al determinar la suma total de las observaciones o de los tratamientos, es decir, vamos a calcular la suma de cada una de las columnas para A, para B y para C. Entonces aplicamos una autosuma y tenemos que el primero es de 125, el tratamiento A, desplazamos hacia la derecha y tenemos nuestros valores de 158 y 121. Por lo tanto, lo que me está pidiendo dice que de 1 al 10, entonces sumamos del 1 al 10 en cada una de las columnas. Entonces aquí tenemos que el primer valor es de 125, el segundo valor es de 158 y el tercer valor es de 121. Ahora nos pide la suma total de las observaciones. Es decir, que los resultados que acabamos de obtener de 125, 158 y 121 la vamos a sumar los tres. Y ahora va a ser 125 más 158 más 121. Nos da 404, la suma total de todas las observaciones. Ahora, aquí tenemos que n corresponde a la suma de cada ni. Ni, en este caso, representa al número de elementos que tiene cada uno de los tratamientos. El primero tiene 10, el segundo tiene 10, el tercero también tiene 10. Por eso aquí me dice que yo tome en cuenta desde el primer tratamiento hasta el último tratamiento. En el último tratamiento son 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí vamos a tener una operación, hacemos 10 del primer tratamiento, más 10 elementos del segundo tratamiento, más 10 del tercer tratamiento. Por lo tanto, estamos hablando que hay 30 elementos aquí. Bueno, aplicamos el factor de corrección. En el factor de corrección menciona que es el valor de y punto, que es este valor, pero que se eleve al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado. Igual, el valor le elevamos al cuadrado y que después se va a dividir entre n. En este caso, n vale 30. Y tenemos este resultado. Vamos a aplicar la función de redondeo para limitar a 3 dígitos. Entonces, escribimos redondear, abro paréntesis, paréntesis, fin, hasta el final me voy, cierro el paréntesis y puedo establecer el número de dígitos. En este caso voy a trabajar con 3, damos enter y ya queda redondeado a 3 dígitos. Bueno, a continuación lo que hay que hacer es la suma de los cuadrados totales de la muestra o tratamiento. Pero aquí me está pidiendo que yo determine la suma al cuadrado de cada uno de los elementos. Por eso es de IJ, I fila, J columna.
Entonces tengo que hacer cada uno de estos valores, la tengo que elevar al cuadrado. Y después de que lo eleve al cuadrado, entonces la tengo que sumar. Entonces lo vamos a escribir por acá. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a marcar con una etiqueta que A la voy a elevar al cuadrado. Que B la voy a elevar al cuadrado. Y que C la voy a elevar al cuadrado. Ponerlo con mayúscula. C lo elevo al cuadrado. Entonces, escribimos por aquí, en la celda E28, vamos a tomar que el valor de 10 se va a elevar al cuadrado. Entonces aquí ya hicimos que 10 por 10 es igual a 100. Arrastra hacia la derecha. Y aquí tenemos que el valor de B, que vale 12, se eleva al cuadrado y nos dio 144. El valor de C, que es de 15, se elevó al cuadrado y dio 225. Selecciono los tres valores y me desplazo hacia abajo. Y ese desplazamiento me está indicando que ya se realizó la elevación de cada uno de ellos. Ahora le aplico la autosuma a cada uno de ellos. Y en este caso, con que yo selecciono el primero, arrastro a la derecha y ya se hizo la autosuma. Por lo tanto, el cuadrado de los tratamientos, en este caso que sería la suma, nos va a quedar igual al primer valor, 1653, más 2618, más 1517. Esa suma me da 5788. Este valor que me acaba de dar es lo que tengo aquí. Solamente la suma de y y j al cuadrado. Entonces, menos el valor de c. Por lo tanto, escribimos la operación y es el resultado que me acaba de dar menos el valor de c, el factor de corrección. Vamos a enter y tenemos este valor. Como ya estaba limitado a 3 dígitos, por ese resultado ya salió con 3 dígitos. Ahora, al final, lo que vamos a hacer es calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos. Para eso, en este caso, tenemos que en la fórmula me está indicando que voy a elevar al cuadrado los valores de y y punto. Entonces, y sería el valor del tratamiento. Entonces aquí tengo y a punto. Me dio el primero 125. Los 258 y 121. Estos tres valores, cada uno de ellos lo elevo al cuadrado. Y después que yo lo divida entre NI. En este caso, habíamos dicho que NI es el número de datos que tiene cada uno de los tratamientos. En este caso, tiene 10 elementos. Entonces, y después vamos a restar a el valor del factor de corrección. Entonces, aquí escribimos igual, elevo el primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado más el tercer valor al cuadrado. ¿Sí? Encierro para que abarque la sumatoria. Ahora tengo que dividir entre NI. Y NI ya habíamos mencionado que se trata a 10 valores de cada uno de los tratamientos. Menos el valor de C. Y el valor de C es el factor de corrección. Entonces por aquí tenemos que es la cantidad 82.467. Ahora vamos a determinar la suma de los cuadrados del error. Esto va a ser igual a la suma de los cuadrados del total. 347.467 menos la suma de los cuadrados del tratamiento de 82.467. La diferencia da 265. Ahora hemos llenado esta parte. Vamos por el ANOVA o el análisis de varianza. Y valores que voy a necesitar es el valor de n. Es el valor de n. Y el valor de t. Pero aquí vamos a considerar, para llenar en las fuentes de variación y los grados de libertad,
aquí tenemos que en los grados de libertad se va a considerar como el valor de t menos 1, t menos 1, t menos 1, en este caso vale 3 menos 1, nos va a quedar igual, 3 menos 1 nos queda igual a 2. Luego por aquí tenemos que es n menos t, esto va a ser igual al valor de n menos el valor de t, a 27. Y por acá abajo tenemos que es igual a n menos 1. N menos 1. En este caso no, 29. 27 más 2 es igual a 29. Entonces la suma de estos dos valores es igual a 29. Luego por aquí vamos a determinar la suma de los cuadrados de los tratamientos. La suma de los cuadrados de los tratamientos es un valor que ya tenemos calculado y nos da 82.467. Y luego la suma de E, la suma de los cuadrados de E, o del error, en este caso, aquí lo tenemos que vale 265. ¿Sí? Y la suma de los cuadrados del total es esta cantidad, pero también lo podemos calcular haciendo la suma del primer valor y del segundo valor. Y aquí nos da 347.467, que es el valor que tenemos por acá. Ahora, determinamos la media o variación entre los grupos. Primero, la del tratamiento. Es decir, que el valor de 82.467 va a dividir entre su grado de libertad. En este caso vale 2. Aquí ya nos dio más dígitos. Vamos a redondear, a paréntesis, cierro para abarcar la operación y le indico que son 3 dígitos lo que voy a utilizar. Ya está. Ahora vamos a determinar la media o variación del error. En este caso fue 265 entre su grado de libertad, que es de 27. Vamos a enter y nos dio más dígitos. Ahora vamos a aplicarle otra vez la función redondear. Ahora paréntesis, cierro el primer paréntesis y indico que son 3 dígitos. Y ya nos dio a 9.815. ¿Sí? Después, con estos dos resultados me servirá para determinar la prueba F o la razón F. En este caso, la determinamos escribiendo el valor que tengo de 41.233 entre 9.815. Y me da esta cantidad, otra vez una cantidad muy extensa. Le aplicamos el redondeo, redondear, paréntesis, fin, cierro, y le pongo que son de 3 dígitos. Ya está. El valor de la prueba F en este ejercicio es de 4.201. En este caso vamos a determinar la F, pero de la tabla. Hay que buscar la aplicación donde tenemos la tabla de F y el valor de alfa ya lo habíamos establecido al principio del ejercicio, que es el nivel de significancia, el valor de alfa de 0.05. Por lo tanto, vamos a tener que el valor que vamos a buscar es el valor de alfa, va a ser F, con un valor de alfa de, vamos a escribirlo aquí, vamos a abrir un paréntesis, el valor de alfa de 0.05. Y en este caso, t menos 1. T menos 1, en este caso es el primer grado de libertad, que es de 2, y n menos t, que es igual a 27. Entonces, con estos datos nos vamos a buscarlo en la tabla. En nuestra tabla de valores de F, y aquí tenemos nuestros valores de F. Entonces, el primer valor de 0.05 es el nivel de significancia, aquí está indicado en la tabla. Y el primer valor es el grado de libertad, que vale 2.
y el otro grado de libertad que vale 27. Por lo tanto, en esta intersección tenemos que el valor de la tabla es de 3.35. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, vamos a establecer la conclusión y vamos a considerar el valor en este caso de la prueba F, que es de 4.21. Esta cantidad es mayor al valor que buscamos en la tabla de 3.35. Es mayor. Como se trata que es mayor, por lo tanto, si observamos la prueba de hipótesis, vamos a estar rechazando a la hipótesis nula, porque en la hipótesis nula decía que todos los tiempos promedios son iguales y resulta que no son iguales, es mayor. Entonces, al ser mayor, se cumple la hipótesis alternativa donde dice que no todas las medias son iguales. Entonces, aquí vamos a considerar que se concluye que la prueba F 4.21 es mayor a 3.35. Es decir, se rechaza H0, la hipótesis nula, donde decía que todos los promedios eran iguales. Y se acepta H1, donde indicaba de que todas las medias eran iguales. Entonces vamos a concluir ya para finalizar. Entonces, por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta H1, y decimos que no todos los restaurantes A, B y C tienen el mismo tiempo promedio de espera en la fila. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahí termina el ejercicio. Y aquí acabamos de aplicar un problema de diseño de experimento de un solo factor. ¿Es todo? Muchas gracias.